Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Frente. Los saludamos esta fresca mañana donde prácticamente estamos, si no en las vísperas ya del cierre del año, a 2 días de que se termine el 2020 o a 3 días que se termine el 2020 y entramos a una nueva etapa, al 2021, un año de retos, de desafíos, pero que asumimos nosotros que los hondureños tienen la suficiente resiliencia para enfrentar estas dificultades y salir adelante. Es un año que nos debe llenar de optimismo, es un año que nos debe llenar de retos, de desafíos, de saber que superamos un 2020 cargado de muchas dificultades, de muchas vicisitudes. Primero, una situación económica que ya de por sí era bastante complicada y difícil al inicio del año. Entrando marzo, ya iniciando más bien el 2020, ya se nos decía de que venía una pandemia. Ya anunciaban una pandemia en el país, ya países como China, Europa ya estaban empezando a tener los primeros casos de la pandemia. En marzo entramos a una pandemia, logramos ir superando la pandemia, obviamente con el costo que la misma tiene en el recuento de los daños, personas que pues pasaron por la enfermedad, otras que perdieron la batalla en contra de esta enfermedad. Saliendo de la pandemia, o saliendo más bien del confinamiento y no de la pandemia, porque seguimos con ese virus que está presente y ya estaremos profundizando acerca de ese tema. Saliendo del confinamiento porque sí se fueron relajando un poco las medidas que se habían tomado de parte de SINAGER y la mesa multisectorial, pues se presentan los fenómenos naturales y eso ya marca este 2020 como un año que muchos no quisieran recordar. Así es que hoy les adelantamos que tenemos un tema que algunos podrían por ahí decir, sí, pero es que nosotros estamos abocados a un final del año, estamos preparándonos para visitar a nuestros familiares y los medios de comunicación insisten y repiten y nos meten miedo acerca de la enfermedad que tiene en este momento prácticamente en zozobra al mundo y confinado a buena parte de países del mundo, del primer mundo, en Europa. Hay confinamiento en Inglaterra, donde ha aparecido una nueva cepa, y también países como Israel, en este momento están en un confinamiento total, con medidas restrictivas y fuertes. Aquí nosotros en el país, luego de los fenómenos naturales, y porque había una presión económica que había que atender, había que reactivar la economía del país, el comercio, pues se distendieron las medidas, pero ahora nosotros venimos como medios asumiendo la responsabilidad que nos compete a decirle a los hondureños, señores, la enfermedad está presente, no lo tomen como una repetición, no lo tomen como que queremos ser aguafiesta de sus vacaciones, de sus salidas al interior del país para visitar a sus familiares. Y por ahí trataremos entonces en el programa del día de hoy, con expertos en este campo, darles a conocer algunas medidas que pueden ustedes adoptar y tomar a efecto de poder, si ya es muy urgente hacer estas visitas, estos viajes, habida cuenta de que venimos cerrando 10 meses de confinamiento y tienen que visitar a los suyos, habrán algunas medidas que pueden tomar. Pero si no es necesario, quédense en casa. Ya en el segundo trimestre del próximo año llega la vacuna, que llegará y se aplicará de forma muy paulatina, será ritmo de vals que estará llegando a nuestros países, habida cuenta de que somos un país tercermundista y no lo podemos desconocer. Que tardará en llegar la vacuna al país, lo sabemos. Que tardará en la aplicación, lo sabemos, porque esto implica mucha logística y sobre todo muchos recursos. Así que compartimos con ustedes la interrogante y la pregunta del día de hoy, que les hemos preparado para que usted pues, nos ayude con sus interpretaciones, con sus respuestas, pero si usted gusta también con sus interrogantes a nuestros invitados. Gabriela Andino, buenos días.
Gracias, licenciado. Muy buenos días a nuestros televidentes, a quien invitamos para que participe con nosotros a través de nuestras redes sociales en el tema de este martes. ¿Qué hizo este año para mantener libre de COVID a su hogar y qué hará el próximo para seguir igual? Una consulta que le trasladamos a usted para que nos comente cuáles fueron sus procesos para salir de casa al momento de hacerlo y también al momento de ingresar para mantener libre de COVID su hogar y a su familia. Le repito, el tema de este martes: ¿qué hizo este año para mantener libre de COVID a su hogar y qué hará el próximo año para seguir igual? @Frente a Frente HN, nuestras redes sociales. Bueno, y nosotros sabemos que muchas personas pues no se pudo mantener libre en nuestras casas de COVID. Si llegó el COVID, muchas personas libraron de buena forma esta enfermedad, pero muchas personas no pudieron en la lucha contra esta enfermedad y ya tienen el luto presente en sus casas o tienen algunas consecuencias con las que todavía están algunos familiares luchando, porque la COVID-19, el coronavirus, deja consecuencias, sí, en algunos casos deja consecuencias permanentes. Antes de irme a la primera pausa comercial, les presento a mis invitados, la doctora Rosana Araujo, epidemióloga y exsecretaria de Salud. Doctora, buenos días. Muy buenos días, licenciado. Es un gusto poder estar con usted y con toda la audiencia, que creo que es un tema sumamente importante, de relevancia, sobre todo en estas últimas semanas, donde las cifras realmente, aunque uno no quisiera alarmarse, se han incrementado sustancialmente de la enfermedad de la COVID-19. Doctor, y por ahí algunas personas pueden decir que nos han venido repitiendo en todo diciembre, medio nos sueltan, para usar un término más popular y más acorde con lo que ha pasado, medio nos sueltan después del confinamiento y dele con las mismas recomendaciones que se han vuelto insistentes. ¿Resultan insistentes con la amenaza de esta enfermedad? Sí, definitivamente que eso no podemos dejar de mencionarlo, por una sencilla razón. Nosotros no vamos a tener en los próximos días, por decirlo así, la vacuna, sino que la estamos esperando a inicios del segundo trimestre del 2021. ¿Qué pasa entonces? Si ya nosotros salimos prácticamente la totalidad de la población por los fenómenos que acaban de ocurrir en el mes de noviembre, significa que algo tendríamos que haber aprendido de esos 8 meses de un autoaislamiento o de una salida segregada. Le puedo decir que Honduras es de los pocos países del continente americano que se fue a casi 8 meses de este autoaislamiento. Creo que solo fueron 4 o 5 países en el continente que nos fuimos en este encierro tan prolongado. Pero lo que no se trabajó también fue la parte psicológica en la población. Creo que nadie había experimentado este encierro total y después esta salida segregada. Y al darnos la oportunidad de salir masivamente, pues lo hemos hecho, pero algo con irresponsabilidad, porque el hecho de que estemos todos fuera y que podamos circular no significa que bajemos la guardia en cuanto a estas medidas de bioseguridad. Ahora, le recordamos que no se descarta, la mesa multisectorial no descarta que después o iniciando el próximo año volvamos a estas restricciones de acuerdo al último dígito de la tarjeta de identidad. Por eso es la advertencia, para que no lleguemos a ese extremo, sí, porque nadie quiere estar restringido iniciando un año, iniciando con todas las expectativas, los proyectos y todo lo que algunos tienen en sus metas para iniciar un año. Pues nadie quiere entrar a esta etapa. Incluso ya estábamos escuchando hoy en el programa del matutino con Ramón Matute de que no se descarta también ir al confinamiento de 2 mercados en la capital. Y esto obviamente que nadie lo quiere, sobre todo los comerciantes. Presentamos también a nuestros invitados en el estudio de Televicentro de San Pedro Sula, a la doctora Miriam Abascal y González, médico especialista en medicina física y rehabilitación, directora del programa Fase 1 Rehabilitación COVID-19 del Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula. Doctora, buenos días. Muy buenos días, bendiciones a todo el auditorio de este programa. Es un honor para mí poder estar aquí con ustedes, acompañándoles y pudiéndoles hablar un poco de lo que es la parte de la rehabilitación en la fase aguda o en la fase crítica de los pacientes con COVID-19, pues que todos ya sabemos que esta es una enfermedad respiratoria aguda,
causada por el coronavirus humano SARS-CoV-2. Nuestro programa de rehabilitación en fase aguda o fase crítica inicia pues como respuesta a los primeros casos que se dieron en marzo del 2020, donde nuestras autoridades en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, la doctora María Elena, la doctora Bessie Alvarado, el doctor Hananí, el doctor Oscar Díaz, empezaron a enfrentar todos estos casos de pacientes. Entonces, estos pacientes fueron ingresados a las unidades de cuidados intensivos de la institución. Cuando el paciente que logró superar esta fase crítica de la enfermedad, salían convalecientes, salían con grandes discapacidades, con amplios rangos de complicaciones en la parte cardíaca, pulmonar, musculoesquelética, neurológica y en otra parte muy importante, en la parte psicológica. Y usted, doctora, Entonces, nos esta habla es la respuesta que nosotros damos. Y la doctora, le queremos hacer la aclaración, la doctora Miriam Abascal y González nos hablará con mucha propiedad a lo largo del programa, habida cuenta de que ella tiene contacto diario con personas que pues han logrado superar la enfermedad, con personas que desafortunadamente tampoco lo lograron, experiencias que estaremos compartiendo con la doctora, porque incluso al par de la doctora en una toma abierta en la producción, me proporciona una toma abierta, tenemos también a la doctora Ana Barahona. Ella es doctora en química y farmacia, pero paciente recuperada de la COVID y tiene una experiencia que nos va a compartir, aparte de, de la experiencia que ha tenido la doctora Miriam Abascal al frente de esa unidad de la fase 1 de rehabilitación de COVID-19 en el Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula. Doctora Ana Barahona, buenos días. Buenos días, Ulises. Buenos días a todos los televidentes. Muchas gracias por invitarme, ¿verdad?, para compartir mi testimonio, un testimonio de vida, ¿verdad?, que pues una oportunidad de vida que Dios me ha dado con respecto pues al contagio que yo tuve con la enfermedad COVID-19. ¿No fue fácil, doctora? Esa etapa de pasar por esta enfermedad. Para nada, Ulises. Le puedo decir que hasta este momento de mi vida ha sido la experiencia más dura que me ha tocado vivir, pero gracias a Dios estoy aquí de pie frente a ustedes para contar mi testimonio. Bueno, gracias. En el estudio de Televicentro de San Pedro Sula, ustedes lo han visto en pantalla, tenemos a la doctora Miriam Abascal y González. Vea, nos tiene interesantes relatos, vivencias que ha pasado ahí en su entorno laboral, compartiendo con personas a diario, de manera permanente. Vea, este espacio, este y otros espacios deberían de servir también como un aldabonazo a la conciencia de muchas personas que pues de repente no tienen el rigor con las medidas de bioseguridad, pero más allá de eso, un reconocimiento a los médicos. Han estado en la primera línea de batalla, han puesto, como decimos popularmente, el pecho frente a esta enfermedad. Muchos médicos que llegan a sus puestos de trabajo, que les están obligados, porque así lo dicen las medidas de bioseguridad, con mucho más rigor para ellos, a ponerse ese traje que es caluroso, pero que tienen que ponérselo, y muchos de ellos se lo ponen, no comen, no van al baño por miedo a contagiarse, y lo hacen hasta el final de la jornada. Yo creo que sí habrá que trasladarles un aplauso sonoro, silencioso, al personal médico, a todo el personal médico que ha estado en la primera línea de batalla. Desde este espacio, vaya, nuestro reconocimiento para todo este personal entregado. Y vean, no ha tenido vacaciones. Bueno, aquí tengo a la doctora Rosana Araujo conmigo, y la doctora Rosana Araujo me decía que no sé si todavía está de vacaciones, hizo un apartado para atender a los medios de comunicación, o recién salió de vacaciones, pero unas vacaciones limitadas que, pues yo no sé, de una semana le quedaron por ahí 2 días, dice, para ocuparse de sus cosas. ¿Por qué? Porque obliga incluso en vacaciones estar entregado a esta labor, a esta tarea, a este apostolado que han asumido los médicos. Nuestra primera pausa comercial,
pues al retorno continuamos con el desarrollo del programa que hemos preparado para el día de hoy para todos ustedes. Doctora, el caso de Armando Manzanero, ojalá y nadie pasada las fiestas de Navidad haya pasado transcurrido por esta situación que haya llevado justamente la enfermedad y el virus a la casa de quienes son los más vulnerables en el hogar, que son las personas mayores y las que tienen alguna enfermedad de base. Sí, definitivamente que esto es una de las preocupaciones que hemos venido arrastrando durante toda la pandemia. El hecho de que, el quédate en casa no ha sido fácil para todos. Ha sido para un grupo que de repente sí se pudo quedar en casa, pero el resto, por cuestiones de trabajo, porque viven del día a día, se tuvieron que exponer. Sin embargo, cuando existen este tipo de situaciones de celebraciones, el riesgo aún es más alto, porque ya no solo es el núcleo familiar el que está concentrado. Me imagino que él, pues, no solo fueron los familiares, sino que algunos amigos. Y a nadie es muy difícil poder decir, bueno, a hacerse el examen de PCR, no se lo van a dar en menos de 48 horas y eso es un riesgo enorme para decir nos vamos a reunir y estamos libres en este momento de COVID. Es lamentable, hemos perdido a un cantautor, a un artista internacional de renombre. Yo creo que ¿quién no se enamoró con alguna de estas canciones de don Armando Manzanero? Y que a los 85 años, doctor, estaba componiendo, escribiendo, haciendo música, marcando más su legado. Y es que al enfermarse, al contagiarse usted con el virus del SARS-CoV-2 que produce esta enfermedad de la COVID-19, usted se sortea cómo es que su organismo va a responder ante la agresión del virus. O sea, nadie sabe exactamente cómo va a responder tanto el sistema inmunológico como la respuesta inflamatoria que hay. De repente, es más, algunos adultos mayores responden de mejor manera que algunos jóvenes. Y eso nosotros lo mirábamos a mediados de esta pandemia, de lo que llevamos de la pandemia, y en alguna ocasión lo mencionamos con la doctora Nora Maradiaga, que es la directora del Instituto Cardiopulmonar, conocido como el Hospital del Tórax, donde ella me mencionaba que estaban falleciendo personas jóvenes, pero con obesidad, con un diagnóstico de obesidad. Y esto no lo podemos dejar de obviar. Es decir, tenemos tantos factores de riesgo, de repente que los desconocemos y no sabemos cómo nos va a ir con el contagio del virus. Y a eso es que queremos llegar, y creo que ese es el sentido del programa, hacer conciencia. Es decir, ya la población creo que se sabe, como una receta de cocina, cuáles son las medidas de bioseguridad, cómo deben de utilizarse, pero el problema es qué otros factores de riesgo inciden para que nosotros disminuyamos ese contagio dentro del ambiente familiar, que al final de cuentas creo que la mayoría tiene un padre, una madre, un abuelo, una abuela, un tío, una tía que tiene un alto riesgo de una enfermedad crónica o por la misma edad de poder complicarse con esta patología. Y lo grave es que el sistema sanitario, quieras o no se fortaleció. No se fortaleció en el sentido de que tenemos los mismos cupos hospitalarios, los mismos cupos en unidades de cuidados intensivos, y no solo en la patología del COVID. En la unidad de cuidados intensivos hay otras personas que están ocupando un cupo por otras patologías. Entonces, si nosotros nos arriesgamos en estos últimos días de lo que falta de finalizar este año y esta celebración que viene tan próxima, que es el 31 de diciembre, nos arriesgamos a complicarnos la vida a todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hecho que volvamos a una recesión, a un cierre, significa no solo es la parte emocional que vamos a ese cierre, sino que también implica la parte económica. Y ya sabemos nosotros la situación en que está el país. O sea, no somos un país rico, somos un país empobrecido, que creo que ya esas 400,000 personas que han quedado suspendidas de sus labores, ya es un dolor de cabeza, creo, para el ente gubernamental y para la empresa privada, porque son 400,000 hondureños que pasan al otro lado al listado de los desempleados. Ahí es a donde nosotros tenemos que llamar a la reflexión y a la conciencia, es decir, ser solidarios. Si bien es cierto, no sabemos cuántos años vamos a vivir, pero esto que nos falta debemos de ser un poco más responsables. Y vean,
duele en lo más profundo del alma saber y el manejo en muchos segmentos de la pandemia de la actual administración de gobierno, cuando uno ve estos hospitales móviles que deberían estar ya en este momento en total actividad, en plenas operaciones, y no lo están. El hecho de que escuchaba hoy en la mañana a un médico ligado a a las pruebas rápidas, que dice que hay un rezago de 9,000 pruebas PCR, y que lo que van a hacer esta semana o estos últimos días es no recibir más pruebas PCR. Y los que están con el contagio, los que quieren saber cómo están, los que quieren prevenirse frente a los demás. Y vea, eso en un país como el nuestro duele, créanme. Y creo que son de las situaciones y las circunstancias que los hondureños, el común denominador de los hondureños, no le va a perdonar a la presente administración de gobierno. El manejo de esta crisis en esos campos, creo que no se lo van a perdonar, porque es imperdonable, créanme, que se estén dando estas situaciones a estas alturas, cuando ya debería de existir por lo menos estos hospitales móviles. Deberían estar operando todos los hospitales móviles. Y a esto no le queremos y ni le vamos a agregar la impunidad que existe del caso de todo lo que se dijo de cómo se hizo esta contratación. Así es que queda esa sensación, ese sabor amargo en el paladar de los hondureños de cómo se ha tratado precisamente esta pandemia. La doctora Miriam Abascal. Doctora, usted a diario, decíamos al inicio del programa, le toca compartir con quienes pasan por esta enfermedad, y se encuentra con los que llegan en condiciones pues leves, pero también los que llegan en condiciones complicadas. ¿Cuál ha sido esa experiencia, doctor, y cómo se ha librado para, bueno, estar hoy ahí frente a las cámaras y que no se haya contagiado, si ese fuese el caso? Doctora, le escuchamos. Bueno, pues sí, ese es mi día a día. Todas las mañanas iniciamos en la institución. En la actualidad tenemos más de 100 pacientes ingresados en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, y así también están todas las clínicas privadas de San Pedro Sula. Empezamos a ver los casos, como usted dijo, leves, muy pocos, moderados a severos. Son pacientes que duelen ver el sufrimiento, porque de la parte como médico rehabilitador que soy, son pacientes sumamente desacondicionados, con discapacidad pulmonar, no pueden movilizarse ni a un lado de la cama ni a otro lado, porque sus permanencias en cama son absolutas debido a que tienen accesos de tos y disminución en la saturación de oxígeno. Entonces nosotros lo que hacemos es reintegrar a estos pacientes. Y lo que hemos visto es cómo la rehabilitación en esta etapa aguda mejora al paciente, disminuye la progresión de la enfermedad o incluso evita que ingresen a cuidados intensivos. Pero es sumamente doloroso ver amigos, colegas, pacientes que los considero hermanos, verlos en esta situación. Ese fue el caso de la doctora Barahona, que hoy nos acompaña acá. Es duro tener que empezar a enseñarles al paciente nuevamente a respirar, porque eso hacemos, enseñar a reeducar el patrón respiratorio. Después de reeducar el patrón respiratorio, empezamos a retarlo gradualmente a hacer ejercicios abdominodiafragmáticos, viendo cómo vamos avanzando, pero es sumamente doloroso ver a nuestros compatriotas sufrir de esa manera. Como no me he contagiado, la misericordia de Dios ha sido grande conmigo. Tomo todas las medidas de bioseguridad. Soy una mujer casada con 3 hermosos hijos, con una madre en mi casa. Me cuido al extremo. De hecho, ustedes miran mi mascarilla. Trato de cuidarme grandemente, pero estamos en las manos de Dios, poniéndonos en oración diaria para que su misericordia esté con nosotros, porque la cantidad de pacientes que vemos solo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social en la mañana, arriba entre 25 a 30 pacientes. Y son pacientes a los que les dedicamos tiempo y tenemos que estar en contacto directo, porque incluso tenemos que enseñarles a toser adecuadamente para que no pierdan tanto oxígeno. Y nos toca levantarlos. Y todo esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor. Esa es una de las cosas que nos caracteriza como médicos rehabilitadores, que nuestro abordaje al paciente es integral. Y la parte psicológica desde el ingreso, que agarramos un paciente, la manejamos y hacemos que el paciente confíe en nosotros. Y gracias a eso
hemos logrado levantar muchos pacientes y evitamos que se compliquen. Gracias a esto también, a que los médicos internistas de la institución y de las instituciones de afuera han confiado en nosotros, así como también los médicos intensivistas. Y juntos como equipo hemos visto cómo estos pacientes no progresan con un manejo de medicina física y rehabilitación de manera temprana. Evitamos el desacondicionamiento y la progresión de la enfermedad. Doctora, esa mascarilla que tiene usted, la que permanentemente utiliza, y le hago la interrogante porque veo que le ejerce o tiene una presión fuerte en su rostro y se ve obligada a permanecer ¿cuánto tiempo con ella? Pues esta es la mascarilla más simple que yo uso, la hice para la entrevista. La mascarilla que yo uso todos los días es la Full Face, la de la cara completa, con los filtros sellados. No sé si sienten mi tono de voz, que trato de esforzarme para hablar, pero con la Full Face me esfuerzo aún más. Y cuando la doctora Ana Barahona les comente, ella les va a decir, pues, de que yo me acerco al paciente aquí. Este es mi acercamiento y me esfuerzo, pierdo. Realmente cuando llego a mi casa, llego sumamente agotada, pero llego feliz. Llego contenta de haberles podido servir. ¿De cuántas son esas jornadas, doctora? La jornada de trabajo. En la institución, en el Seguro Social son de 6 horas, pero luego salimos y seguimos haciendo la práctica privada y continuamos por 5 horas más probablemente. Bueno, la doctora... Diario, de lunes a domingo. La doctora Ana Barahona, es bien difícil, bueno, predecir los que ya pasamos por la enfermedad, como precisar, nos contagiamos en determinado lugar, nos transmitió la enfermedad a alguien en particular, pero ¿en qué momento, doctor, y cuál es la fase que le toca librar a usted cuando tiene la enfermedad, cuando sabe de la enfermedad y todo este proceso hasta superar la misma, doctora? Sí, Ulises, como dice usted, es bien difícil, ¿verdad?, poder decir con seguridad dónde nos contagiamos. La verdad, la enfermedad, cuando nos toca, no sabemos definitivamente cómo vamos a reaccionar. Como decía la doctora Araujo, cada sistema inmunológico pues reacciona diferente. Y en mi caso, pues yo empecé con los síntomas. Y podría decir que a la semana de haber sentido los síntomas fue cuando yo ya empecé con la dificultad para respirar y fue cuando ya realmente me preocupé y pude ir al Seguro Social, me ingresaron. Lastimosamente, pues sí, el ataque de pulmón que me hicieron ya salía que mis pulmones estaban afectados, ¿verdad? Puedo decirle que fueron afectados en un 90%, bastante fue la afectación. Se podría imaginar usted pues cómo me tocó lidiar con la enfermedad en el momento pues que fui ingresada. De hecho, me ingresaron al módulo 2, ¿verdad?, donde están pacientes un poco más manejables, pero no pude. Creo que estuve 2 días en el módulo 2 y luego pasé al módulo 3, donde están los pacientes un poco pues más críticos. Gracias a Dios, que siempre estuvo conmigo en todo momento, pues no me dejó llegar hasta la unidad de cuidados intensivos. Y creo que aparte de esa protección que Dios me dio, sí quiero enfatizar en esto, y es que la terapia, siento y se lo puedo garantizar, que la terapia, de verdad, que la doctora Miriam Abascal pudo haber empezado en ese momento que yo estaba más delicada, ¿verdad? En esa fase de la enfermedad, fue la que siento que en gran parte me ayudó mucho. De hecho, yo ni siquiera sabía que yo no podía moverme, yo usaba pañal, estaba totalmente dependiente de todo. Me daba hasta miedo moverme porque hacía mis crisis de tos, ¿verdad? Mis pulmones pues no daban para mucho. Y cuando la doctora Miriam Abascal visitó la sala para empezar a hacerme la rehabilitación, fue ese día, no lo puedo olvidar, ¿verdad? Ella pues con su forma de ser, ella es muy cariñosa,
Esta es una parte importante y quiero decirles que la terapia no solamente es que nos enseñen a educar la respiración, es una terapia integral, porque el paciente que está con la enfermedad con COVID en ese momento y es que es en la fase aguda, no solamente necesita a mejorar la respiración, ¿verdad? Aprender a educar la respiración, que en muchos momentos, bueno, en mi caso, en lo personal, yo no podía controlarlo, era entre ansiedad y era una serie de sentimientos, no se lo voy a negar, había un poco de temor, aún siempre con mi fe puesta en Dios, que yo iba a salir de ahí. ¿Y en su Siempre casa, confié doctora? en Dios que iba a salir librada de esto. ¿Y en su casa, doctora, ¿Ya? solo usted o alguien más cayó por el COVID? Fíjese que mi mamá se contagió y gracias a Dios, pues ella, una señora de 68 años, diabética, hipertensa, controlada, ¿verdad? Gracias a Dios, pues ella pasó con leves síntomas, pero sí... ¿A su yo madre le sí fue me mejor que a usted compliqué. entonces? Mi mamá, gracias a Dios, se manejó en casa. A su madre le Disculpa. preguntaba, a su madre le fue mejor que a usted y vea usted, porque así es el COVID, o sea, no pasó por la situación complicada que pasó usted. No, gracias a Dios porque pues se dice, ¿verdad?, que las personas adultas, las personas mayores, pues no les va muy bien con esta enfermedad. Pero yo quiero decirles, Ulises, que es cierto, ¿verdad?, por las enfermedades de base, que un adulto mayor puede complicarse más. Pero no por eso quiero hacerles un llamado a todas las personas, a los jóvenes, a los papás que cuiden a sus niños, porque el COVID pues no ve edad, no ve raza, no ve nada. O sea, cuando nos toca, no sabemos. Hay unas personas que de repente ya lo tuvieron, fueron asintomáticas, no se dieron cuenta, otras pues que nos debatimos entre la vida y la muerte, como me tocó a mí, que fue una experiencia pues que no se le puede desear a nadie, simplemente es hasta cierta parte un poco traumática, ¿verdad? A veces tener que morir a alguien que lo estuvo viendo por muchos días luchar, o que en algún momento usted lo miraba bien y pensaba que ya iba a salir, ya le iban a dar de alta, y al siguiente día ver que a esa persona le están preparando, o sea, es cuando uno realmente siente un poco de temor, pero al mismo tiempo se aferra más a la vida. Bueno, y yo lo que quiero decirle es que... Sí, le Diga. escucho. Le escucho, doctora. Lo importante, Ulises, para poder salir también victorioso en la fase aguda de la enfermedad, si hablamos de la terapia, ¿verdad?, que es muy importante, es el amor con el que la doctora Bascal llega a sus pacientes, esa confianza que nos da en el momento justo, porque es una terapia integral, como le decía, es enseñarnos a respirar, porque yo recuerdo, y no sé si se me puede escuchar, pero todavía me canso un poco cuando hablo mucho. Estoy todavía en el proceso de recuperación, pero en ese momento cuando la doctora Bascal llegó, yo respiraba muy rápido, no controlaba, y justamente eso es lo que ella hace, enseñarnos a respirar, inhalar y exhalar despacio. Y son Eso de las nos ayuda etapas, también a controlar correcto, la ansiedad. Y son de las etapas, doctora, que a muchos pacientes no les dan este tratamiento y este seguimiento. Y vean, hay una etapa también que una etapa post-COVID que no se ha tratado y que creo que, no sé si el sistema, doctora, lo está abordando como tal, y es el hecho de que las personas quedan deprimidas. Hay una fase de depresión, e incluso los que son asintomáticos pasan por esta fase de depresión, y por ahí siento y percibo que no hay como el tratamiento puntual para tratar
justamente lo que decía la doctora Ana Barahona, que es el enseñarles a respirar nuevamente porque sí afecta seriamente las vías respiratorias y en este caso lo que tiene que ver con la depresión. Sí, definitivamente ya para el mes de julio, si mal no recuerdo, ya empezaban los estudios en Europa sobre todo de las secuelas permanentes que podría dejar la enfermedad. Y yo creo que en varias entrevistas yo hice énfasis de que nosotros debíamos de estar habilitando, por lo menos en lo que es el Distrito Central y San Pedro Sula, las salas o las clínicas post-COVID, para darle atención a estos pacientes que de repente se sienten solos, que no saben que esas secuelas son parte de la enfermedad. Y hay como 9 signos y síntomas que se mencionan en estos estudios. Mire, es sumamente importante el trabajo que hace la doctora Miriam Abascal y González. ¿Por qué? Porque no todos los hospitales tienen esa facilidad de tener un centro de rehabilitación. Y el trabajo de ellos es permanente con estos pacientes que están sobre todo en estas unidades, en estas salas intermedias, que son pacientes con estado crítico previo a un ingreso probablemente de una unidad de cuidados intensivos. ¿Y por qué? Porque inicialmente, cuando en el mes de febrero nosotros hablábamos de lo que estaba ocurriendo en China y de lo que empezábamos a ver en Europa, solo mencionábamos la parte pulmonar, es decir, la neumonía para nosotros era la patología más crítica dentro del engranaje de lo que es la COVID-19. Sin embargo, el mundo abrió los ojos con las 500 autopsias que hizo Italia y que ya miraron que los problemas eran más graves, que había un proceso inflamatorio severo y que había problemas de coagulación intravascular diseminada. Entonces eso nos abrió el panorama y abrió el abanico del manejo del paciente con COVID, que ya no solo estaba el manejo de la parte pulmonar. Y la otra cosa que es importante mencionar, que también cuando usted se ve afectado con esta enfermedad, ya el proceso inflamatorio no solo va dirigido a eso. ¿Por qué la terapia es tan importante? Porque se inflama el hígado, se inflaman los riñones, se inflama el cerebro, o sea, el proceso inflamatorio abarca todos los órganos vitales. Y la persona, bueno, después de haber pasado por ese proceso grave, delicado, tiene, como dijo la doctora Ana Barahona, empezar ¿cómo se llama?, a aprender a cómo respirar. O sea, es sumamente, la gravedad de ella fue, pues claro que fue alta, fue severa, afectar el 90% de sus pulmones, eso es grave. Y eso es lo que no tiene la oportunidad muchos de los pacientes, y qué bueno que algunos hospitales como el Seguro Social lo estén implementando. Bueno, y hay muchos que pasan desapercibidos, pero queremos hacer un alto para llamar a la reflexión a los hondureños. Escuchaba a alguien de los mercados que decía hace unos momentos, yo pasé por un centro de triaje y lo mencionaba ¿cuál? Pasé por el centro de triaje y creo que hablaba del el CCI que queda aquí por la universidad, por el Trapiche, la colonia El Trapiche, y solo vi 3 personas, dice. ¿Esto puede, doctora? Y muy brevemente me contesta, llevar a la confusión, a la confianza de muchas personas, decir, no, yo creo que es más el ruido de los medios de comunicación, más la bulla de los médicos, el hecho de que se han visto ya abarrotados los centros de triaje, los centros de atención médica en el país. El no ver llenos los triajes, ¿qué significa? ¿Qué dice? Es una falsa percepción. ¿Por qué? Porque de repente los triajes los miramos nosotros abarrotados en aquellos momentos de unas crisis donde las personas sí buscaban ayuda y donde no nos habíamos relajado tanto. Sin embargo, estamos mirando que de repente los triajes no están abarrotados, pero los hospitales sí. ¿Qué significa eso? O estamos llegando muy tarde o estamos yéndonos de un solo al centro. Y si se llega tarde es porque se está confiado. Exacto. O sea, cuando ya está la enfermedad, no, si al vecino no le pasó nada, si al hijo del tío no le pasó nada, se confían y llegan tarde y ahí vienen las consecuencias. Esa es una mala percepción, por eso le digo, el termómetro son los hospitales. Y si los directores de los hospitales nos están diciendo, ya no hay cupos en cuidados intermedios, ya no hay cupos en las unidades de cuidados intensivos, ojo, eso es importante, esa es la información que nosotros debemos percibir. Y le traslado esta cifra, porque aquí hay que irse a los números.
en la semana 52, la semana epidemiológica 52, vean, del 20 al 26 de diciembre, esa semana la comprende. Es la última semana. Es la última semana. Se reportan 105 muertes a nivel nacional. Ya si a ustedes no les dice nada este número, pues hombre, la confianza les puede generar o los puede llevar a que tengan una sorpresa. Nadie quiere que pasen por eso. Todo mundo, todos nosotros, los medios de comunicación, el personal médico con mucha más razón porque no quiere verse abarrotados, congestionados los centros hospitalarios, no quieren que pasen por eso, pero sí se empiezan a dar el incremento de casos, aun y cuando no sabemos si ya estamos con una nueva cepa o todavía no nos ha llegado, porque ya Costa Rica ya está en alerta y en estudio el primer caso. Así es que le damos estos números, vean, no es con el deseo de alarmar, con el deseo de ponerlos a ustedes mucho más tensos de los que han venido, sino invitarlos a que tomen las previsiones del caso en estos momentos que es casi obligado salir a visitar a los suyos, encontrarse con quienes no ha visto desde que inició el confinamiento. Y si se puede dar estas salidas, pues nosotros suponemos que sí, pero igual se lo vamos a preguntar mejor a los expertos en este campo, que son los personeros de la salud, porque nosotros, hombre, somos periodistas y por ahí creemos que se pueden dar estas salidas con algunas medidas rigurosas de bioseguridad si el caso es urgente, pero habrá que preguntarles a ellos si aún así, con toda la urgencia, se justifican estas salidas. Vamos a salir con otra pausa comercial y retornamos con los mensajes. Les recordamos la interrogante: ¿cómo pudieron salvar o mantener libre del COVID sus hogares y qué proyectan para mantener esta práctica para el próximo año? La pausa comercial, ya volvemos. El tema de este día para que continúe participando con nosotros. ¿Qué hizo este año para mantener libre de COVID-19 su hogar y qué hará el próximo año para seguir igual? De inmediato damos lectura a sus mensajes en nuestras redes sociales. Oscar: trabajo con más de 50 personas y recibimos cientos de clientes al día. No me he infectado porque tenemos protocolos de bioseguridad estrictos y el uso de mascarilla permanente, incluso en reuniones familiares, ha sido eficiente, dice. María Luisa Vargas III: en mi casa hay 2 personas que trabajan en hospitales con pacientes con COVID y hasta hoy, con la ayuda de Dios, nos hemos mantenido sin contagio. Seguiremos con la misma disciplina el próximo año. Lo preocupante es la actitud irresponsable del gobierno. Ever Ariel Núñez: en el 24, tanto en mi colonia como en otros sectores, miré varias casas llenas de personas, sin mascarilla, pasando cigarro de boca en boca, cero distanciamiento, adiós al gel, y para el 31, y la policía lo sabe, se vienen fiestas en centros comunales y en canchas. También dice Cartagena: más allá de las medidas de bioseguridad en Honduras, se trata de suerte. Un último mensaje de Eduardo Ulloa: cada quien es responsable de cuidar su salud ante la COVID-19, tomando muy en serio las medidas de bioseguridad y salir lo menos posible para no exponerse al contagio. La siguiente reflexión dice: ¿para qué tenemos conciencia? Si tiene síntomas, si no tiene síntomas, no salga a buscarlos, y si los tiene, no salga a repartirlos. Agradecemos sus participaciones en nuestras redes sociales. Les recordamos @FrenteAFrenteHN. Continuamos con el foro. Doctora Rosana Araujo, de repente a la gente no deja de observar algún cansancio porque los medios de comunicación estamos de forma permanente, reiterada, pues llamándolos a que tomen todas las medidas de bioseguridad. Y ellos, algunas gentes que quieren salir a visitar a sus familiares, ya de repente algunos lo hicieron en las fiestas de Navidad, pero la interrogante, o casi la interrogante que dejaba planteada antes de irme a la pausa comercial es: ¿se puede visitar a sus seres queridos y tener el rigor que dicen algunos de los televidentes con las medidas de bioseguridad y no ir a contagiar a los más vulnerables de la casa? Es sumamente difícil. Ya mirándolo en la práctica es sumamente difícil. Es decir, si usted está en un núcleo familiar pequeño, por decirle así, no más de 4 personas, probablemente hasta el distanciamiento lo pueda tener. Pero la mayoría de las viviendas de nosotros o de la población son viviendas muy pequeñas, es decir, con hacinamiento ya de por sí.
Y bueno, y el hecho de cuando usted llega a su casa se siente con la tranquilidad de quitarse la mascarilla, como en este caso nosotros que estamos casi a 2 metros de distanciamiento, no tenemos nada cerca, que después de que salgamos de aquí pues hay un proceso de desinfección en toda esta área. En cambio, son muy excepcionales en los casos en que se puede llevar con todo el rigor las medidas de bioseguridad, el hecho de tener el distanciamiento de 1,5 metros, la mascarilla de manera permanente. ¿Por qué? Porque nuestro hogar es el lugar de relajamiento donde nosotros nos quitamos esa mascarilla que realmente para los que trabajamos sabemos que es sumamente cansado. Una jornada de 6, de 8 horas o de más con esa mascarilla pues es extenuante y no trabajamos esa parte psicológica. Es decir, no la trabajamos en ningún momento. Hemos hablado de las medidas de bioseguridad, pero no cómo nos sentimos. Es decir, cómo hemos venido atravesando este proceso tan difícil de lo que es el aislamiento, de lo que es esta salida segregada. Y a eso, cuando nosotros nos referimos de manera reiterada a que guardemos las medidas de bioseguridad porque no tenemos la vacuna a la vuelta de la esquina, sino que faltan meses, probablemente de 4 a 5 meses, es porque no queremos volver a ver aquellas escenas del mes de mayo, junio, julio, agosto, donde prácticamente las personas rogaban por un tanque de oxígeno. O sea, no había oxígeno para toda la población que estaba cayendo en ese momento. No enferma. estamos en este momento en esas condiciones, ni estamos llegando a eso o nos estamos acercando, doctora. Probablemente, si nosotros continuamos de la manera en que estamos ahora, sí podemos llegar a volver a ver esas escenas. Y eso es lo que no queremos. Sería un retroceso total, es decir, todo el sacrificio que hemos hecho como población, que ha hecho la empresa privada, que ha hecho el gobierno durante estos 8 meses, prácticamente lo estaríamos tirando al cesto de la basura. Y no nos ha servido de nada prácticamente esos 8 meses de sacrificio, que más de 400,000 personas hayan quedado suspendidas del trabajo, que hoy en uno de los titulares aparezca que el 40% de las pymes desaparecieron, porque no le pudieron dar, y ver otras noticias como el cierre de lugares que emplean tantas personas, como el Hotel de San Pedro Sula, el Hotel de aquí de Tegucigalpa. Eso es lamentable y a eso es que no queremos volver. Yo creo que es un sacrificio de todos. Son estos pocos meses, por lo menos ya tenemos una luz al final del túnel, ya está la vacuna. Que no tengamos la vacuna de Pfizer, que no tengamos la de Moderna, porque nuestra red de frío no puede contemplar la conservación de esa vacuna, pero tenemos una opción, por lo menos tenemos una opción. La cadena de frío no es tan fácil cambiarla de la noche a la mañana. Podríamos decir que podríamos tener una cadena de frío para esas otras vacunas, tal vez solo en el Distrito Central y en San Pedro Sula, en las 2 ciudades de mayor concentración poblacional, pero cambiar la totalidad de la cadena de frío en este momento es casi imposible. Pero la vacuna no va a llegar en enero, doctora, no va a llegar en marzo, en febrero, no va a llegar en marzo. A la que incluso. nosotros tenemos opción, probablemente en abril. En abril. El 21 de abril se dice que vendría la de AstraZeneca al país y entiendo que es la que el Seguro Social ha contratado o estamos hablando de la de Gavi y es la misma. Es la misma. La alianza, el COVAX, que engloba a Gavi, que es la alianza para las vacunas, que engloba la Organización Mundial de la Salud y que también está UNICEF, es lo mismo. El problema del resto de las vacunas es la temperatura de la conservación. Pfizer es a menos 70 grados centígrados, la de Moderna menos 20 grados y nosotros tenemos una red de frío que anda entre menos 2 y menos 8 grados centígrados y la única que se acerca y que podemos tenerla es la de AstraZeneca, que por eso es que estamos en esta espera tan prolongada. Costa Rica porque tiene una red de frío moderna, podríamos decir, donde puede tener la vacuna que ya salieron. Sin embargo, nosotros, decir que sí podemos cambiar la red de frío es sumamente difícil. Vean, las comparaciones siempre son odiosas y sobre todo cuando se va a comparar un país con otro, pero el ejemplo más claro de cómo se ha trabajado en el sistema de salud, en todo el sistema sanitario, y cómo se ha trabajado en el sistema de educación es Costa Rica. Y ahí ven Costa Rica. Costa Rica hace una semana, hace 10 días o 8 días, aterrizó el avión. Vimos el aterrizaje del avión que llevaba las vacunas. Ya en Costa Rica me imagino que están en todo el protocolo para empezar la aplicación.
¿Y qué implica eso? No, no es que Costa Rica ha tenido más suerte o que Costa Rica pues por ahí tenía un contacto más inmediato y directo en el mundo para que le llegara la vacuna. No, este es un proceso. Este es un proceso que lo van siguiendo de manera rigurosa porque han venido trabajando en eso, porque tienen uno de los sistemas de salud mejores de América y del mundo, en Costa Rica. Y ya ven ustedes lo que tenemos nosotros aquí en el país. Realmente un sistema de salud deficiente que no tiene la cobertura mínima para la población hondureña en tiempos normales. Así que creo que las comparaciones en este caso no se vuelven odiosas, sino que se vuelven una realidad. Y hay que irse comparando con los referentes que tenemos más cercanos, y Costa Rica creo que es lo más cerca que tenemos de todos. Y vean ustedes, el presidente de Costa Rica, el presidente Alvarado, un hombre discreto, callado, joven, bastante joven, el presidente de Costa Rica, y ha venido haciendo un trabajo muy silente, pero muy efectivo. Ya tiene la vacuna en Costa Rica, ya están, creo, en el protocolo, si no es que la están aplicando. Así que ahí está un ejemplo de lo que podemos hacer en el país. Doctora Miriam Abascal, yo estaba leyendo el día de hoy que muchos de los pacientes, ya cuando llegan a esa condición crítica, y también ahí, aquí va implícita la reflexión para aquellos que todavía creen que es una broma y que los centros de triaje están vacíos. Yo estaba leyendo el día de hoy en la mañana, bastante en la mañana, en la madrugada, de que muchos pacientes les dicen a los doctores, por favor, no me deje morir, que es como la frase más común, el común denominador en las salas de atención de COVID. Se ha encontrado con esta realidad pacientes que le han dicho, doctora, por favor, yo no quiero morir, sálveme la vida, cuando se ven que están en una situación crítica. Bueno, Ulises, definitivamente la respuesta es sí. Y también nos ha tocado verlos morir. Es sumamente duro, es sumamente difícil, porque todo el equipo de médicos internistas, de médicos intensivistas, médicos rehabilitadores, terapeutas, enfermeras y licenciadas, estamos unidos para ayudar a cada paciente. La institución realmente ha sido muy noble, ha hecho su mejor esfuerzo en sacar todo para poder brindar lo mejor a cada paciente. Se les da lo mejor, se les da todo, pero no todos los organismos desafortunadamente responden a esta triste y dura enfermedad, porque muchos familiares me preguntan por qué. Eso depende de nuestro sistema inmunológico y mucho está por estudiarse, mucho está por verse, y esto ha sido un caminar, ir conociendo a la enfermedad e irla manejando. Pero como médico es duro ver cómo los pacientes fallecen, y es duro cuando le piden a uno todo esto, y créame que nos esforzamos por dar el 100%, no damos el 99%, damos el 100%. Todo el personal de salud está dando lo mejor de sí para cada uno de los pacientes que tenemos a nuestro cargo. Pero sí es duro y es cansado. Seguiremos así, seguiremos al pie de la bandera, luchando en el nombre de Dios por cada uno de los pacientes, pero les pedimos conciencia, les pedimos protección, les pedimos que cada uno, cada ser humano sea responsable. Yo siempre les comento, yo no espero a que Ana se cuide por mí, yo me cuido. Y así la cuido a ella y así cuido a los que estamos en este lugar ahorita. Así los cuido a todos, cuido a mi familia. Cuidémonos. Mejor perderse una reunión que perder la vida entera. Bueno, y lo que muchos han dicho, o sea, mejor esperar el próximo año, mejor esperar que llegue la vacuna, saber que los más vulnerables de la casa ya están protegidos con la primera o la segunda dosis de la vacuna para poder provocar una reunión. Y la doctora Araujo quizás no lo dijo de manera correcto, así tan puntual, pero se los dejó entrever. Entre líneas les dijo, no hagan la reunión, o no hagan la visita a sus seres queridos porque nuestras casas son pequeñas. Y vean, el problema es cuando ya por ahí vienen las celebraciones, vienen las alegrías de las bebidas espirituosas y ya se olvidan de la mascarilla y ya les da por ir a abrazar a la abuela, al padre, a la madre, a los tíos que son de la tercera edad y algunos otros que tienen
o que son vulnerables a la enfermedad. Brevemente, doctora Ana Barahona, para irme a la pausa comercial, le planteaba que si usted, que era difícil saber dónde se había adquirido la enfermedad, pero usted percibe que la enfermedad la adquirió en su puesto de trabajo y la llevó a su casa, o por ahí siente que llegó por otras vías. Ulises, pues como le digo, si tan solo pudiéramos nosotros con seguridad decir, me contagié aquí, ¿verdad? Pues que bien, pero la verdad es que, bueno, en el caso mío, por mi trabajo, estamos expuestos los visitadores médicos, al igual que los médicos, ¿verdad? Día a día, todas las horas de trabajo que andamos en una clínica, en otra clínica, ¿verdad? De repente hay momentos donde andamos de gira, ahorita pues en las ciudades también con sus medidas de bioseguridad, y es lo correcto, pues no se puede comer en restaurantes, nos toca a los visitadores médicos, de hecho, a veces comer en nuestro propio carro. Nosotros siempre pues estamos siguiendo todas las medidas, desinfectamos nuestro vehículo por dentro, todo. Al final, pues, no sé, el virus llega, aún, yo le puedo decir, aunque yo me protegí todo, pues no estoy segura cómo me contagié. De lo que sí estoy segura es que ahora más que nunca tengo que cuidarme más, porque hay otro tema y no solamente queda aquí, en que me contagié de COVID, sino que viene la reinfección, y ese es otro tema, ¿verdad? Post-COVID, donde el paciente que ya estuvo contagiado una vez puede volverse a reinfectar, puede volverse a contagiar. Y hay un poco de temor, bueno, en mi experiencia personal, ¿verdad? Con respecto a la reinfección, pero confío en Dios, que si Él me sacó y pues, como me dicen muchos, me ha hecho una guerrera y logré salir de pie de las salas COVID del Seguro Social, pues un propósito tiene para mí. Correcto. Y confío en Él, pues que la reinfección no se dará en mí. Bueno. Pero sí invito a todas las personas para que se cuiden. Bueno, y ese es el detalle de que, y le trasladaba la interrogante porque, vea, nadie tiene la certeza, dónde, cómo se contagió o quién lo contagió. Entonces es un virus, es invisible, usted nunca lo va a saber. O sea que es un enemigo que ataca desde la sombra y de manera muy silente, y esas son las precauciones que se deben de tener, sobre todo con esta enfermedad. Y vea, este no será quizás este sea el último programa de manera específica del 2020 en este espacio de Frente a Frente que se ocupe del tema de COVID, de las prevenciones y las alertas que le estamos trasladando. Pero al inicio del próximo año, pueda que se arranque con otro programa, ojalá y no sea ya, en medio del confinamiento, en medio de la restricción del último dígito de la tarjeta de identidad para poder circular en el país, o en medio de otras medidas que nosotros nos digan, vea, cerramos el comercio, cerramos los mercados, cerramos otros centros de concentración poblacional, o cerramos una ciudad. A eso es lo que no se quiere llegar, y por eso seremos, como medios de comunicación responsables, insistentes, permanentes en llevarles a ustedes estas recomendaciones que, aunque se vuelvan insistentes, vea, en algún momento reconocerán y se darán cuenta que eran necesarias decirlas, repetirlas e insistirlas. La pausa comercial, ya volvemos. ¿Qué hizo este año para mantener libre de COVID-19 su hogar y qué hará el próximo año para seguir igual? Continuamos dando lectura a sus mensajes en nuestras redes sociales, esta vez en Facebook. Selene Rodríguez: salir lo mínimo, no recibir visitas, realizar protocolo de limpieza total al llegar de casa, cumplir las medidas de bioseguridad en la calle y en nuestro hogar. Cuidados al máximo, aunque parezcamos exagerados, son necesarias. Eric Calderón: las pruebas PCR, ni el que las inventó cree en ellas, dice. Si hay gente que todavía cree en ellas por falta de educación, ironiza.
También dice, la gente se muere de gripe y los meten en el costal del COVID. También los que mueren de gordos o de diabetes los meten en el costal de COVID. Los que se mueren de tomar medicamentos también los meten en ese costal. Bueno, hay de todo tipo de opiniones. Agradecemos sus participaciones en nuestras redes sociales. Los invitamos para que continúen dando su opinión con el tema de este día. ¿Qué hizo este año para mantener libre de COVID-19 su hogar? ¿Y qué hará el próximo para seguir igual? Continuamos con Frente a Frente. Bueno, pero yo creo lo contrario de lo que dice Eric Calderón, con todo el respeto a la opinión de nuestro televidente, pero yo más bien creo que muchas personas que murieron de COVID en el país no les detectaron la enfermedad. Y yo conozco casos cercanos, incluso en familias políticas. Conocí un caso del suegro de mi hermano. Mi hermano vive fuera del país, pero el suegro vive en la zona norte, vivía en la zona norte del país. Él murió a todas luces de COVID, pero no en los centros de atención médica, no le detectaron el COVID porque, de hecho, él llegó tarde a la atención médica, no creía que era COVID, pero luego ya su esposa sale positiva de COVID, su hija de COVID, su nieta de COVID, y él murió con todos los síntomas de COVID, pero no está registrado como murió de COVID. Entonces, yo siento que muchas personas en el país murieron por esta enfermedad, pero no la registraron como tal. Entonces, es más bien lo contrario, creo que es lo contrario, que no están en las estadísticas que hoy creo que ya superan los 3,000 muertos, y estamos hablando de que andamos pegando a los 120,000 contagiados. Y tenemos un recuadro, no sé si en la producción Carlos Andino nos ayude en un recuadro que está actualizado de cómo está en este momento ya la presencia de pacientes con síntomas o ya con contagio de COVID en los centros asistenciales del país. Aquí si le damos lectura a esta gráfica, el boletín informativo del COVID-19, pacientes hospitalizados en la red de hospitales públicos del país. Esta información, ¿quién la traslada? Doctora, ¿quién la da a conocer? Y aquí lo estamos viendo. Número de pacientes hospitalizados, están hablando de 494. Doctora, ¿me ayuda con esta gráfica? Esta información muy seguramente viene de Vigilancia de la Salud, de la Secretaría de Salud, porque ellos son los que manejan este dato así, al dedillo, por decirlo así, las hospitalizaciones diarias en cada uno de los centros hospitalarios públicos y algunas veces se agrega lo del Seguro Social. Es sumamente importante. Aquí lo tenemos en una pantalla más grande. Mire, doctor, aquí de frente lo tiene. Sí, mire, definitivamente es importante analizar esta gráfica. Sospechosos dice un 78%, confirmados un 22%, pero está hablando de 494. Esta es la Secretaría de Salud, esta es la Secretaría de Salud, porque ahí le dice a usted la región metropolitana, esta es la región metropolitana, las dos, que es lo que el monitoreo. El Hospital Escuela, si usted mira, San Felipe, Instituto Cardiopulmonar, el Hospital María de Especialidades y en San Pedro Sula, le hace referencia al Mario Catarino, esta gráfica. O sea, ¿cuántos están hospitalizados en este momento por regiones? En la región metropolitana del Distrito Central hay 142 personas. En la región centro, solo en un día, ¿verdad? Un día. Sí. En la región centro-occidente, y le menciona todos los hospitales que corresponden, hay 61. Esto es sumamente importante, este monitoreo es importante. En la región sur hay 12, en la región metropolitana de San Pedro Sula hay 121, en la región norte atlántica 115, menciona los hospitales, todos los hospitales de esta región, y en la región oriente es 32. Vea, si se hace la suma, en la región oriente 32, en la región sur 12, en la región centro-occidente 61, en la región del Distrito Central 142 y en la región metropolitana de San Pedro Sula 121. Si usted hace el resumen ya, doctora, estamos hablando de un número considerable de pacientes que han llegado y que están en esta condición. Y eso es lo que hablábamos nosotros, y este cuadro es importante porque esta es una fuente oficial, que es la Secretaría de Salud, donde nosotros decíamos que el número de camas censables de todo el sistema sanitario, tanto público, privado, e incluyendo también el Seguro Social, no creo que sobrepase las 6,000 camas.
Oiga bien, no creo que sobrepase las 6.000 camas. Si a un caso un poquito más, pero no estamos. Y no son y es- camas solo para COVID, son para distintas enfermedades. la ocupación hospitalaria casi siempre anda al 100%. Casi siempre están ocupadas. las Casi 6.000 siempre, camas. exacto. Entonces, en momentos de epidemias y de pandemias, son sobrecupos a las que ya están adicionales. Y eso es lo que pasa en la emergencia del Hospital Mario Catarino Rivas, en la emergencia del Hospital Escuela, que son emergencias para cierto cupo, pero usted va a ver una sobredimensión de cupos, porque ahí están las camillas, ahí se ha convertido, en el Hospital Escuela, la emergencia se ha convertido en una unidad, en un apéndice de la unidad de cuidados intensivos, donde si usted tiene probabilidades como familiar de rentarle un ventilador artificial al mecánico, perdón, al familiar, y ahí queda. Entonces, eso es lo que realmente preocupa, esa ocupación hospitalaria diaria solo de una patología es sumamente alta. Doctora Abascal, en el caso de los que llegan a ustedes en busca de rehabilitación porque han tenido alguna afección o han quedado con alguna afección luego de la enfermedad, ¿ese número también se ha incrementado o por ahí se ha reducido? Pues comentarle, Ulises, que nosotros, como le explicaba, en la fase 1 estamos a nivel hospitalario y lo que hacemos que una vez que el paciente ya egresa de hospital, pasa a su casa y va con una referencia para la fase 2 del programa de rehabilitación que se realiza en el Instituto Hondureño de Seguridad Social en el Centro Especializado en Medicina Física y Rehabilitación. Y es un programa muy completo porque el paciente, como ustedes lo mencionaban, queda con problemas afectivos, psicológicos, siempre queda con desacondicionamiento músculo-esquelético, queda con discapacidad cardiopulmonar y en el centro de rehabilitación se les da un manejo integral en la fase 2. Siempre tiene el manejo por el médico rehabilitador que está a cargo del programa, tiene la atención por los terapeutas físicos y terapeutas ocupacionales, por psicólogos, por médicos internistas, por los trabajadores, por el médico de medicina laboral, porque hay que reintegrar al paciente al trabajo, pero cuando ya esté apto para integrarse. Entonces, realmente que todos los pacientes que salen de fase 1 pasan a la fase 2 en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, hasta que ya están reacondicionados, así como la doctora Ana. Ella estuvo en fase 1 conmigo y luego pasó a fase 2 al Seguro Social y el día de ayer me comentaba que terminó su programa de rehabilitación fase 2. Así que la cantidad de pacientes que tenemos es grande, ¿verdad? A nivel de la institución y a nivel privado también. Y en San Pedro Sula, la asistencia de pacientes, tal y como lo revelan las estadísticas, se confirma de que sí está llegando más personal y sienten por ahí que lo que pasó con los fenómenos naturales donde se dio, pues las personas que muchas de ellas aún continúan en centros de albergue, esto pudo haber disparado el número de casos de COVID en la zona norte del país porque según tenemos los cuadros y las estadísticas, doctora, nos están revelando y nos están diciendo que es justamente la región donde nuevamente vuelve a darse el mayor número de casos de esta enfermedad. Definitivamente, Ulises, eso es uno de lo que está, es una de las cosas que está pasando después de los huracanes que nos abatieron pues al país, estar en albergues, las inundaciones, todo lo que pasó. Iba a traer estas consecuencias, el hacinamiento, estar en pequeños lugares, quitarse la mascarilla, hay gente que realmente perdiendo sus cositas, tratando de recuperar, limpiando sus lugares, se contaminó. Hace poco una de las enfermeras del Catarino que estuvo en el Seguro Social, Ana Julia, ella me contaba, limpiando mi casita, doctora, ahí nuevamente ahí fue donde yo me contaminé, fue paciente también en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Entonces, definitivamente estos fenómenos naturales, pues el hacinamiento al que estuvieron nuestra gente expuesta, claro que hizo que nuestra curva nuevamente levantara. Ahora también debemos de pensar que también la población toda está afuera, que usted sale y mira a las personas sin su mascarilla, que usted mira a las personas comiendo cerca, no hay ni un distanciamiento de 1 metro.
Entonces, todas estas medidas que no se están cumpliendo están haciendo que la curva nuevamente se levante. Y cuando les digo que la curva se levante, que el Instituto Hondureño de Seguridad Social ya está lleno. Y así, según he visto en las noticias, los hospitales públicos también ya están llenos, sus capacidades están llenas. Entonces, y eso comentábamos con los médicos internistas el día de ayer, que realmente ya no tenemos dónde meter pacientes. En las salas de COVID ya no hay, igual en las instituciones privadas. Entonces, yo sí le llamo a la reflexión a nuestro pueblo, que yo sé que podemos ser cumplidos, que yo sé que podemos tolerar un poco más esta mascarilla. Yo la he llevado desde marzo hasta el día de hoy, y peores mascarillas, más complicadas, y lo estoy haciendo para preservar mi vida, preservar la vida de los que más amo y preservar la vida en general. Entonces, cumplamos con las medidas de distanciamiento, con el lavado de manos, con el uso de la mascarilla. Por favor, evitemos el contacto cercano, no nos confiemos. Algo que usted decía en estas celebraciones, la ingesta de bebidas alcohólicas, y después se pierde la responsabilidad. Evitemos todos estos problemas, evitémoslos. Yo se los estoy evitando a mi familia, y yo siempre menciono a mi suegra porque ella se muere por ver a mis niños, a sus nietos, pero prefiero que los vea después, cuando ya tengamos las vacunas, cuando estemos fuera de riesgo. Yo se los voy a llevar para que nuevamente ella le pueda dar un gran abrazo a sus niños, pero en este momento no es el adecuado. Como personal de salud, les doy este consejo de todo corazón a todos ustedes, pueblo hondureño. Me voy a la pausa comercial. Dejo planteada la pregunta para la doctora Ana Barahona. Bueno, hay un dicho muy popular que lo venimos escuchando a través del tiempo, que dicen, y es mucho más recurrente en la provincia, que no es lo mismo verla venir que tener una conversación muy cercana con ella. ¿Y de qué están hablando? De la parca, de la muerte. Entonces, aquellas personas que creen que esta enfermedad les puede pasar como sucede con los adolescentes, porque son los más tirados, los más aventados por naturaleza propia, y ahora que les dicen que no tiene mayores consecuencias, pues no crea que tienen o toman mayores medidas. Los jóvenes en el país son los que andan como más descosidos, como decimos popularmente, pero son los que llevan o los que podrían llevar la enfermedad a la casa y transmitírsela a los mayores, a los más vulnerables que están en la casa. Entonces, conocer experiencias de quien ya pasó por una situación como estas y que pues vio de cerca la muerte, pues es importante conocer estas experiencias para crear conciencia a lo que estamos expuestos, a lo que podemos exponernos nosotros o podemos exponer a los demás. La pausa comercial. Presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Por cortesía de Banco de Occidente, continuamos llevando la información noticiosa actual, nacional e internacional en nuestro portal tunota.com. Variantes del coronavirus no requiere reconsiderar la eficacia de las vacunas según la Organización Mundial de la Salud. Además, le recordamos descargar la última edición de Tu Nota PDF para mantenerse informado de toda la actualidad informativa. Registro Nacional de las Personas recibirá el primer lote de la nueva tarjeta de identidad en enero de 2021. Esta y toda la actualidad informativa nacional e internacional en tunota.com a través de Banco de Occidente, que ofrece sus servicios de Occidente en línea y Occidente móvil, consulta de saldo. Descargue la aplicación y haga su día más fácil. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Continuamos también dando lectura a sus mensajes. ¿Qué hizo este año para mantenerse libre de COVID-19 en su hogar y qué hará el próximo año para seguir igual? Nos trasladamos a nuestro Facebook, donde ya están llegando sus respuestas. Nos comenta Fernando Lagos: si no tomamos nada no es problema. Ahí están los antiinflamatorios, antigripales y antibióticos para atacar esa gripe, dice. Si quieren seguir con miedo es su problema. Mi esposo le dio COVID y se le quitó con un té de jengibre diario, dice Daniela Mave. El problema es tardarse con la medicación y también mensajes pues de todo tipo. Yo mismo, dice, soy paciente de riesgo y no voy a estar encerrado por semejante estupidez.
muy borrega la gente, le hacen caso al amarillismo de los medios de comunicación. Continúe informándose en nuestro foro. Bueno, y nosotros sí dejamos planteado de que, y lo hablábamos con la doctora Rosana Araujo hace un momento, de que nosotros trasladamos pues estas que son casi invitaciones a que se tomen todas las medidas de seguridad. Todo lo hacemos en el marco de nuestra obligación periodística de alertar, de advertir, de orientar a las personas a tomar todas estas medidas para evitar un contagio. Quienes las asuman, quienes las digieran, pues ya decisión de quien quiera tomar todas estas medidas como propias para evitar contagiarse él y contagiar a los demás. Le planteaba a la doctora Ana Barahona antes de la pausa comercial el hecho de que no es lo mismo de repente desafiar a la enfermedad, perderle el miedo y el respeto al virus, al coronavirus, que ya tener la enfermedad como tal y de repente ver tan cerca la muerte como fue su caso, doctora, como usted en algún momento se puso a pensar ya así en su lecho de enferma, a pensar ya en los suyos, a pensar en lo que podía dejar en este mundo, porque sí pasó por esas circunstancias. Y ahí creo que es donde cabe la reflexión para aquellos que todavía están así como un tanto distendidos frente a esta amenaza latente y lo que puede ser una nueva cepa que puede llegar al país, doctora. Sí, Ulises, definitivamente desde el primer momento que yo llegué al Seguro Social, pues no sabía realmente lo que me esperaba. Mi temor empezó pues cuando ya me llevan en la ambulancia, ¿verdad?, para ingresarme a la sala COVID, que quiero resaltar algo y es valorar el trabajo que hace todo el equipo de médicos de las salas COVID aquí en San Pedro Sula. Siempre he dicho y siempre le voy a agradecer a Dios porque lo que realmente a veces decimos del Seguro Social, que no nos atienden bien, que esto, lo otro, mi experiencia fue lo contrario. Puedo hablarle maravillas, ¿verdad?, en cuanto a la atención del Seguro Social. El equipo de médicos que están en las salas COVID, pues hacen que uno pierda de repente ese temor con el que entra a la sala, porque uno no sabe realmente si va a entrar y no va a salir, o si va a salir bien. Entonces, ese temor siempre existe ahí, pero algo muy importante, y es que siempre confía en Dios. Siempre confía en Dios. De hecho, hubo una noche, si me permite rapidito contarlo, a mí me afectó mucho la crisis de tos. No podía moverme mucho porque empezaba a toser, y en ese momento pues no tenía a una de las enfermeras cerca y yo quería que me dieran golpes en la espalda para ayudar a calmarme y ponerme en posición prono, porque eso me hacía como relajarme más y poder dormir tranquila. En ese momento yo solamente sentí, ¿verdad? Y logré ver hacia atrás, a ver quién era. Estaban las luces apagadas, era medianoche, y sentí que una mano suavemente me golpeó la espalda, pero era como hacerme un masaje. Sentí, solo dije, Dios mío, no me dejes, y increíble, pude sola ponerme hacia abajo y no sentí temor. En ese momento mi temor se fue, me quedé dormida, y al siguiente día yo dije, Dios mío, estuviste aquí. Todavía recordarlo, se me pone la piel chinita, y yo quiero decirle a la gente, desde el momento que uno entra a la sala COVID, no vuelve a ver a su familia. No vuelve a ver a su familia, el contacto que tiene es poco, y definitivamente ahí solamente la fe, los médicos, ¿verdad? Obviamente el tratamiento y la terapia que a mí me sacó de esa crisis. Yo definitivamente siento que desde que la doctora Bascal llegó a hacerme su terapia de respiración, y no solamente de respiración, es integral, porque
uno pues pierde la fuerza en sus músculos. Yo no podía pararme y no me daba cuenta hasta el día que la doctora Bascal llegó, intentó pararme y yo no tenía, estaba muy débil. La parte psicológica también es muy importante, el hecho de no ver a su familia, pues gracias a Dios con la tecnología, ¿verdad? Por lo menos hace que uno vea a sus familiares por medio de una videollamada, un mensajito, y quiero aprovechar el medio para agradecer a todas las personas que en ese momento oraron por mí, muchas muestras de cariño. Eso realmente hace que uno mantenga esas ganas de vivir, ¿verdad? Y mantenga esa actitud de que pronto ya va a salir y va a poder pues estar con su familia. Pero sí quiero decirle a todas las personas, crean en el COVID. El COVID sí existe y no se confíen o no piensen de que a mí me puede dar asintomático. No sabemos. Hay jóvenes de 25 años, de 20, y la doctora no me deja mentir, que han muerto. Jóvenes que aparentemente llegan sanos, pero no han podido librar esta batalla. Como ha habido también pacientes de 80 a 85 años que han salido todos unos guerreros victoriosos, y como es en mi caso, ¿verdad?, una edad promedio, en el que pues yo estoy aquí para contarlo. Pero sí, definitivamente no es una experiencia bonita. Cuídese cada uno en su casa, cuide su familia, porque una vez que está contagiado por COVID, nadie va a respirar por usted. Usted tiene que pasar muchas cosas una vez ingresado en la sala. Se complica todo, hasta salen enfermedades que uno ni siquiera pues se imaginaba que tenía, o en el momento pues se disparan los niveles de todo. Así es que mi consejo, y lo insisto, que hay que cuidarnos. Y los pacientes que en este momento me están viendo, que ya fueron contagiados por COVID una vez, no bajemos la guardia, ¿verdad? Cuidémonos aún más, porque una reinfección sí podría, ¿verdad?, llevarnos a la muerte. Duele decirlo y hay que ser un poco fuerte para usar esas palabras, pero esa es la realidad. Y uno de los... Gracias a Dios porque estoy aquí viva. Sí. Y estoy para contarlo, Ulises. Y uno de los... recojo uno de los retazos del comentario y la versión que nos contaba de su experiencia que pasó. Y es que dice usted, bueno, cuando uno ingresa a estas salas, sus familiares ya no lo vuelven a ver. Eso es un protocolo que se da aquí en Honduras, se da en otras partes del mundo. Y vean ustedes, si el desenlace es fatal, sus familiares no lo vuelven a ver. No le estamos poniendo ni drama, ni le estamos multiplicando el miedo. Solo estamos creándole una advertencia que es real, que se puede dar, y en alguna medida usted puede ser que no sea el que termine en una sala de hospital, en una unidad de cuidados intensivos, pero sea uno de los suyos. Y si usted le llevó el virus a la casa, a esa persona, usted en el momento que llega la ambulancia, que lo lleva un familiar a un centro asistencial, lo internan, ya usted no lo vuelve a ver. Y si el desenlace es fatal, usted ya no lo vio, nunca más lo vio. Y de repente, por fortuna, algunos todavía tienen la oportunidad de utilizar las plataformas digitales y comunicarse, ya sea por el celular, por un iPad, por otros medios, pero físicamente no lo puede ver, ni siquiera lo puede tocar. Ya ustedes saben cómo son los funerales de quienes pues terminan de la forma que nadie quiere que termine ningún familiar en esta situación. Doctor Araujo, en el caso de los hondureños, muchos dicen que es que le han perdido el miedo y el respeto, pero otros dicen que es que ya se dieron cuenta que la enfermedad, sobre todo en los niños, en los adolescentes y en las personas que están abajo de los 50 años, se puede manejar de una mejor forma en sus casas, y por eso es que no llenan los centros de triaje ni tampoco los centros de asistencia médica, pero que sí en este momento de repente tenemos un poco más de cuando estábamos en el tiempo pico, que era junio, julio,
¿O de repente hay más? ¿Se puede estar dando este fenómeno en el país en este momento? Hay dos cosas. Una, se nos mencionó desde el inicio que el comportamiento en el 80% de las personas que se iban a contagiar iba a ser muy parecido al de un resfriado, que un 20% iba a tener complicaciones y que de ese 20% tal vez un 4% iba a ser ingresado en una sala de hospitalización o una unidad de cuidados intensivos, que la tasa de mortalidad andaba en el 2,3%. ¿Se mantiene esa...? No, es fluctuante. Eso va de hospital en hospital, de departamento en departamento en nuestro país. A nivel nacional sí se mantiene, pero por ejemplo en Comayagua es más alta. En algunos lugares ha llegado hasta el 5%. ¿Qué es lo que pasa? Yo no tengo que convencerlo a usted de esta enfermedad. Es como la religión. Si usted decide ser ateo, usted decide ser ateo. Pero yo no lo voy a convencer de que existe un ser supremo, llámele usted Dios, llámele usted como quiera. Yo no lo voy a convencer. Igual en este momento, no es mi papel, ni el de las doctoras, ni el suyo convencer al que no se quiere convencer. Sí advertir. Sí advertir, informar, recomendar. Pero allá cada quien, ya desde que usted cumple 21 años, usted decide por usted mismo. Si usted ya tiene una enfermedad de base, si usted ya tiene un problema de salud, y usted se quiere arriesgar, ya es muy su problema. Ya en el caso de los niños, no podríamos decir que todos pueden correr la misma suerte. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un porcentaje alto de niños que ya tienen sobrepeso. Y el sobrepeso en esta enfermedad es uno de los factores negativos, es decir, es peor, posiblemente más difícil que la diabetes mellitus o que la misma hipertensión arterial. Y eso yo les mencionaba al inicio del programa, que lo habíamos comentado con la doctora Nora Maradiaga, cuando me decía que personas menores de 50 años, pero con sobrepeso, estaban falleciendo. Y le estoy hablando del mes de junio o julio. ¿Qué pasa? Tenemos niños con sobrepeso, con insuficiencia renal, con diabetes mellitus, en un número considerable. Entonces esos niños ya están en riesgo. Y los adultos, esto de la enfermedad de la COVID-19 es como la ruleta rusa, que usted no sabe si ese va a ser el disparo que lo va a hacer que muera o no. O sea, ya hasta que usted está contagiado, hasta que usted ya está con el proceso de la enfermedad, se da cuenta cómo su organismo responde ante esa eventualidad. O sea, en esto no hay nada escrito. Sería bueno empezar a hacer estudios ya locales de nuestro país con todos los hospitalizados que han tenido el Seguro Social, que ha tenido la Secretaría de Salud, pero en esto no hay nada escrito. Como le digo, el papel de nosotros es orientar, dar recomendaciones, pero no el que está convencido de que no le va a dar, pues que siga convencido de que no le va a dar, pero que se convenza también de que no va a llevar el virus a su casa y que va a poner en riesgo a un familiar. Ahora, doctora, fíjese que en Telenoticias Estelar, en el programa de la noche, pasábamos la versión de una paciente de COVID que pasó por esa enfermedad, que dice que ella al principio no creía y que incluso se dedicaba a invitar a los demás a decirle, no, si esto no es cierto, la enfermedad no existe, es por ahí una campaña de los medios de comunicación, y ella creo que en un momento dijo que difundía la versión de que era un invento del gobierno para mantener entretenida a la población. Y ahí también yo recuerdo un periodista nicaragüense que sacaron sus audios en los que decía, el COVID no existe, esas son mariconadas de la oposición, los que están en contra de Ortega. Y desafiaba la enfermedad ahí en la cabina de radio. Y la frase que les acabo de manifestar en este momento es la más suave. Era alguien obviamente afín a Daniel Ortega en Nicaragua. Y vea, se pasó en eso como 2 meses. Y creo que era un tema de todos los días. Le dio COVID. Cuando le da COVID, ya entra en alarma, entra en preocupación y se da tiempo todavía de ir a la radio. Y sale a la radio a mostrar su arrepentimiento, a pedir disculpas a la gente. Pero ¿cuánto tiempo le duró eso? Vean, no duró ni 10 días y murió. Y de las versiones que he escuchado yo así como más desafiantes a la enfermedad, esa de ese periodista nicaragüense pro Daniel Ortega. Y decía que era un invento de la oposición de Nicaragua, de todo el sistema, en el globo terráqueo, de la derecha en el mundo, para mantener sometidos y ahí cautivos a las poblaciones.
Y vean lo que pasó. Y como estos, muchos, pero muchos, incluso ahora, que creen que nosotros nos gastamos estos espacios que duran 2 horas, o una pieza informativa que dura 2 minutos, para meterles miedo. Y los hechos están plasmados ahí con muchas personas que han perdido la vida. Nosotros, los medios de comunicación, los periodistas, hemos perdido cualquier cantidad de colegas que han muerto precisamente por esta misma enfermedad. Así es que la doctora se los dejaba claro y planteado. Creer en la enfermedad, pues ya es una situación muy personal. Usted decide, bueno, si se va a tomar las medidas de previsión, la rigurosidad de las medidas de bioseguridad o no. Pero recuerde algo, eso sí téngalo muy presente, que pueda que usted no sufra las consecuencias mayores de esta enfermedad, pero los que están en su casa sí lo van a sufrir, salvo que usted viva solo y que se quiere exponer. Y no se lo decimos de forma ni grosera, ni tampoco que lo tome usted como un sermón, sino como una advertencia respetuosa desde los medios de comunicación. Cumplimos con nuestro último compromiso comercial y ya regresamos prácticamente para las conclusiones finales de nuestros participantes. La doctora Rosana Araujo, pues ya diríamos nosotros, curtida en estas labores de estar en prevención a la población hondureña, no del COVID ahora, sino que de dengue y de otras enfermedades que azotan muy fuerte a la población hondureña. La doctora Miriam Abascal y González, pues especialista en medicina física y rehabilitación, y que ha estado en este trabajo cercano y que ha visto la recuperación de muchos pacientes y que ha visto también o ha escuchado lo que le han dicho: doctora, yo no me quiero morir, por favor, sálveme la vida, como también ha visto aquellos que pues han expirado y han entrado en ese espacio de la indefensión total. Y la doctora Ana Barahona, que ya pasó por esta experiencia, que le tocó en un momento de su vida, en un espacio, en un retazo, pensar en los suyos, pensar en lo que quedaba atrás, pensar en lo que podía quedar aquí en las luces de la vida. Y a esas reflexiones es precisamente las que lleva a todos los pacientes que llegan a una etapa complicada de esta enfermedad. La pausa comercial, ya volvemos. Bueno, prácticamente ya estamos en la recta final del programa del día de hoy de Frente a Frente, que no ha tenido más intencionalidad que llevarles a ustedes las recomendaciones que tienen que tener prácticamente ya al cierre de este año. Como les decíamos, quizá, y es un hecho, de que este será el último programa de Frente a Frente del 2020 que se ocupe de forma tan especial, o que se le dé todo este espacio para trasladar, para lanzar estas advertencias a la población hondureña. Doctora Miriam Abascal González, ya en la recta final, sus palabras finales en el programa del día de hoy acerca de pues lo que están haciendo los médicos, y aquí incluimos las felicitaciones por el trabajo que han venido haciendo todos los que están en la primera línea de emergencia contra la COVID, y pues las recomendaciones puntuales para la población hondureña en este cierre del 2020. Bueno, pues agradezco que me hayan invitado en este programa, ¿verdad?, para poder hacer reflexión a nuestro pueblo hondureño sobre lo que realmente nos está pasando. Como cuerpo médico, nosotros como médicos rehabilitadores, el equipo de San Pedro Sula, la doctora Ramírez, la doctora Rivera, la doctora María Elena Herrera, nuestra gerente, la doctora Carla Ortiz, la doctora Esther Hidalgo y su servidora Miriam Abascal, hemos hecho lo mejor para poderles servir y seguiremos dando todo de nosotros para atenderles. Pero les pedimos a ustedes y les recordamos, también tenemos familia y los amamos profundamente, así que cuídense ustedes. El distanciamiento, el uso de mascarillas, crean, esta enfermedad existe, hemos visto casos muy dolorosos. Por favor, cuídense, cuiden a sus familiares y cuídennos a nosotros. Nosotros siempre vamos a estar aquí para servirles en el nombre de Dios. Doctora, solo para de cierre, en 30 segundos, por aquello de que algunos se preguntarán, bueno, si tengo consecuencias después de pasar por el COVID, necesariamente tengo que pasar por sala de rehabilitación, o
esa rehabilitación también la pueden hacer en sus casas. No necesariamente tienen que ir a un centro asistencial y pueden buscar la información o recurrir a dónde, doctora. Bueno, los programas del Seguro Social son presenciales. A nivel privado, pues también hacemos atenciones por telemedicina, por videollamadas. ¿Y en la casa Entonces, también estamos tanto en lo presencial, en la casa. Nosotros atendemos por videollamadas y también lo hacemos de manera presencial. Créame, Ulises, que esto ha sido un trabajo cansado porque hemos ido a casas de pacientes, hemos hecho por videollamada consulta y por videollamada terapias, y presenciales en los hospitales, ¿verdad? En las clínicas donde laboramos y presenciales en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Bueno. Y sí, Ulises, los pacientes que cursaron con esta enfermedad moderada severa deben de recibir su programa de rehabilitación. Bueno, gracias. La doctora Miriam Abascal y González es médico especialista en medicina física y rehabilitación, directora del programa Fase 1 Rehabilitación COVID del Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula. Doctora Ana Barahona, 30 segundos, sus palabras finales. Sí, Ulises, pues agradecer por esta oportunidad porque es una forma de poder llegar hasta todas las personas que nos están viendo, ¿verdad? Que están viendo su programa. Siempre, pues el objetivo es concientizar también, ¿verdad? Aparte, por medio de mi experiencia, que hay que cuidarnos, no bajemos la guardia, porque cada vez más el virus viene más agresivo, no sabemos cómo lo vamos a percibir, entonces no nos arriesguemos, mejor cuidémonos y cuidemos, como dice la doctora Abascal, cuidemos a nuestras familias, ¿verdad? No es una bonita experiencia estar entre máquinas conectadas con oxígeno, sin poder respirar por usted mismo. Así es que mi experiencia sirva para que las personas pues puedan tomar conciencia y siempre las medidas de bioseguridad, el lavado de manos, el uso de gel, el distanciamiento social. Gracias a la doctora Ana Barahona. Ella es paciente recuperada de la COVID-19, así que ahí está su experiencia y también su versión de vida. Doctora Rosana Araujo, sus conclusiones finales. Bueno, si nosotros no creemos en las estadísticas de nuestro país, donde ya son más de 100,000 casos que se cuantifican de esta enfermedad, más de 3,000 personas fallecidas, miremos las estadísticas mundiales. Son 81 millones de personas que se han afectado por esta enfermedad, 1.700.000 que han fallecido y de recuperados solo el 50%. Es decir, no esperemos llegar a estar conectados a una máquina que respire por nosotros para creer en el virus, para creer en la enfermedad. Seamos un poco más responsables en el sentido de que si yo no creo, pero hay personas en las cuales pongo en riesgo por no creer en la enfermedad, no seamos irresponsables. Nos faltan pocos días para finalizar este año. Esta es una cuestión de tiempo dimensional, pero sabemos que esto continúa, que ya el viernes estamos en el año 2021, que seguimos con las medidas de bioseguridad, que no debemos de bajar la guardia y que esperamos que en las próximas 2 semanas siguientes no tengamos esas escenas que ya vimos nosotros en el pasado reciente, donde miles de personas pedían auxilio por un tanque de oxígeno. Bueno, pues las advertencias están planteadas, las sugerencias, las recomendaciones también desde estos espacios y de muchos espacios más, y habrá que reconocer el trabajo que han hecho los medios de comunicación, no solo en la Corporación Sin Televicentro, sino que también otros medios de comunicación escritos, televisados, radiales, que han estado de forma permanente advirtiéndole a la población, llevándole las recomendaciones de este caso, y se ha repetido a través del tiempo: mascarilla, distanciamiento social, gel, y una recomendación puntual es, si no tiene necesidad de llevarse las manos a la cara, no lo haga. Y esa es una de las mayores formas de evitar el contagio de la COVID-19. Les damos las gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos para que el día de mañana nos encontremos aquí siempre en este plato de Frente a Frente. Los invitamos a continuar con la programación habitual de Canal 5, El Líder. Buenos días.